Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 17 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Así que, evangelista Jormandiel, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu bienvenida. Por acá estamos muy bien. ¿Cómo estás tú en este día tan maravilloso y tan hermoso? Todo muy bien, gracias al Padre. Yo creo que nos ha dado la oportunidad de un día más de vida. Yo creo que estamos ya disfrutando de lo que es de esa paternidad, o sea que nos sentimos muy afortunados. Amén, así es, así es. Mientras tengamos la paternidad de nuestro Padre, pues tenemos muchas señales de que estamos muy cerca de Él y que podemos avanzar en nuestro propósito y en nuestro destino. Eso es una señal muy importante. Entonces, pues continuando hoy, pues con nuestro segmento Dios de Imposible, hoy hablaremos acerca de la presencia de Dios. Sí, la presencia de Dios es el tema a tratar en este día, pues tan especial por el Padre Celestial. Todos los días son especiales, todos los días nosotros tenemos algo por el cual agradecer a nuestro Padre Celestial y pues todos los días Dios derrama algo diferente para con nuestra vida. Todos los días tenemos un diseño nuevo, una línea nueva que caminar, un camino nuevo que emprender, cosas nuevas las cuales el Padre ha puesto para con ese día. Entonces, pues, hablando acerca sobre la presencia de Dios, pues es la presencia de Dios la cual necesitamos, así como Jorge decía, hablaba de la paternidad, ¿sí? Si nosotros tenemos la paternidad, pues estamos con una buena señal de que si no hay fallas allí con la paternidad acerca de nuestro Padre Celestial, es una buena señal de que vamos bien. Y cuando tenemos también la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro espíritu, entonces es una muy buena señal también de que vamos por buen camino. Y hoy quería profundizar acerca de eso que el Padre Celestial puso en mi corazón, la presencia de Dios. Podemos ver en la Escritura cómo grandes hombres de Dios caminaron en eso. Eso fue la clave, el secreto para avanzar en su voluntad, en lo que el Padre había puesto para con ellos, en el propósito, una vez que habían sido llamados. La presencia de Dios fue muy importante para ellos y para con cada uno de nosotros. Hoy en día la presencia de Dios es de vital importancia. Así que pues quiero comenzar definiendo lo que es la presencia de Dios, ¿sí? Y bueno, según la connotación bíblica, la presencia, la palabra asociada en hebreo en la palabra, para con la palabra presencia es la palabra chequina o chequiná, es la palabra chequina o chequina, ¿sí? Y se refiere a la presencia o cercanía de Dios a su pueblo, se refiere a la presencia o cercanía de Dios a su pueblo o para con su pueblo. Entonces, cuando hablamos de presencia, tiene que ver con eso, con la chequina, es la misma, está muy asociado también con la gloria, con el cabot de Dios y con la cercanía de Dios para con su pueblo. Y esto lo podemos ver en ciertos personajes de la Biblia, por ejemplo, Moisés. Dice que Moisés entraba en la presencia de Dios cuando subía a aquel monte, sí, hablaba con él, dice que descendía aquella nube, y cuando descendía esa nube, era Dios mismo descendiendo con su presencia, con su gloria, era el Dios mismo revelándose y hablando cara a cara con Moisés, ¿sí? Entonces, y según la connotación, según RAE, el diccionario, a la presencia de Dios es la consideración de estar delante del Señor, ¿sí? Entonces, es la consideración de estar delante del Señor. Como te decía, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, podemos decir que estamos delante del Señor. El Señor está con nosotros. Nosotros estamos cara a cara con Él, ¿sí? Y una de las señales de que nosotros, o usted dirá, mi amado hermano, pero ¿cómo entramos o cómo nosotros podemos estar en la presencia de Dios? Bueno, uno de los indicadores, bueno, es a través de la oración, a través de intimar con Él. Dios desea que nosotros intimemos con Él, que estemos en su presencia para
para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda darnos las instrucciones, así como cuando Moisés subía y hablaba con Él. Sí, Él le daba instrucciones a Moisés de lo que debía hacer para encaminar a aquel pueblo. Asimismo, cuando estamos en la presencia, Dios nos dice lo que debemos hacer en el día a día, lo que Él desea que hagamos. Si nos estamos desviando un poquito a la derecha o a la izquierda del camino perfecto que Él ha trazado para con nosotros, entonces en la presencia nosotros encontramos poder enderezar ese camino, ¿sí? Entonces, bueno, lo vemos también en aquellos tiempos, o cómo, y hablar de la presencia de Dios o estar en la presencia de Dios implica muchas cosas, pues, bueno, entre ellos, como está la santidad, así como dice su palabra, así sin santidad es imposible ver a Dios, ¿sí? Es un requisito, es algo que Dios nos dice, si tú eres santo, tú me podrás ver, pero si no somos santos, quiere decir entonces que hay tinieblas en nosotros, en nuestra vida, y de esa manera nosotros no vamos a poder ver a Dios, si no lo vamos a poder sentir, no vamos a poder percibir lo que Él desea hablarnos, lo que Él desea revelarnos, ¿sí? Y eso lo vemos, como te decía, anteriormente, mira, el rey David tenía allí la responsabilidad de tener el arca. Sí, Dios le había dado esa responsabilidad, le había dado ciertas instrucciones para con eso, sí, pero llegó un momento que esa responsabilidad que él le había dado a David, ya no la tenía que hacer del todo David, no la tenía que ejecutar del todo David, sino pues que Dios le dijo a David, o sea, tú no vas a cumplir con todas las funciones, las responsabilidades que te he mandado con respecto al arca. ¿Por qué? Porque tú has peleado muchas batallas, tú has estado en muchas batallas y ha habido mucho derramamiento de sangre. Y a raíz de eso no podrás ejecutar o no serás tú el que realice las funciones, las responsabilidades, las cuales tengo con el arca, ¿sí? Entonces le dijo, ya no serás tú, sino será tu descendiente Salomón el que llevará a cabo esas labores, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da a entender? Que para entrar en la presencia de Dios, cuando Dios nos delega algo en la presencia, algo que tiene que ver con la presencia, es delicado, es decir, nosotros tenemos que estar en santidad, estar bien con Dios. Dios es soberano y decide cuándo delegarnos algo en su presencia. Pero si no estamos en su presencia, si no estamos caminando correctamente, entonces no podremos a llevar a cabo lo que Dios quiere hacer para con cada uno de nosotros. Y no necesariamente quiere decir que nosotros estemos en malos caminos del todo, no, sino que simplemente Dios decide, como le dijo a David, no serás tú, porque tus caminos, porque a raíz de todas las batallas que ha tenido, ha habido mucho derramamiento de sangre y será otra persona. Entonces Dios es soberano. Dios decide dónde habitar, a quién delegarle funciones. Dios decide eso, en dónde derramar su presencia, con quién hablar, con quién intimar. No con todas las personas Dios decide derramar su presencia, no que seamos preferidos, no que haya preferencia, sino que hay requisitos, hay atmósfera, hay lugares, hay como que requisitos, sí, para que la presencia pueda descender. Entonces, um, vemos aquí el Salmo 139:7, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí el salmista estaba diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Muchas veces, eh, como te digo, estamos caminando, pero por X o Y tomamos decisiones y esas decisiones nos hacen huir de la presencia o nos hacen salir del espíritu. En cuestiones de segundos, si nosotros no somos sabios, podemos salir de la presencia. Nosotros en constante, todos los días podemos estar sumergidos en la presencia de Dios, pero con una actitud, con una acción, con un acto, con una cosa que nosotros comencemos a hacer, como te digo, en cuestiones de segundos, minutos, podemos dejar de salir de la presencia y el espíritu no estará conectado con el Espíritu del Padre. Nosotros tenemos que tener la revelación que somos un espíritu, somos un espíritu con el Padre, somos uno y el Padre nos habla directamente cuando estamos conectados con Él. Entonces,
de alguna u otra forma tenemos que ser cuidadosos cuando nos estamos alejando del Espíritu y alejando de la presencia. Y esto tiene que ver con este Salmo 139 de la Nueva Versión Internacional, tiene que ver con la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios está presente en todo lugar y es omnisciente, es decir, que nos está viendo en todo momento. La presencia de Dios puede descender en cualquier lugar y con cualquier persona en cualquier momento, pero Él es soberano para decidir dónde, cuándo y con quién hacerlo, ¿sí? Así que dice también la palabra en um, Éxodo 33:14, dice, y Él respondió, ¿sí? Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Eso se lo dijo Dios a Moisés, porque mira que Dios había escogido a Moisés con una función, con una responsabilidad. Y, pero había un momento en que Moisés, pues quizás dudaba, que Moisés le decía a Dios, pero si, y Moisés le dijo, no saldremos de aquí, no nos saques de aquí, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va con nosotros. Y fue donde el Padre le dijo, mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. ¿Por qué Dios no da descanso? Porque muchas veces nos sentimos angustiados, nos sentimos preocupados. Si podremos lograr aquello lo cual el Padre Dios nos ha demandado, la función, la responsabilidad, la cual ha puesto en nosotros. Así que, así como Él le dijo a Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo, el Padre Celestial hoy nos dice, tranquilo, mi presencia también irá contigo, conmigo, con nosotros, y no solo eso, nos dará descanso, porque muchas veces nos preocupamos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar en el camino? ¿Podré yo lograr solo que el Padre quiera que haga? Entonces es allí donde Él nos da el descanso que necesitamos, ¿sí? Dice Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces Jehová va delante de nosotros, Él estará con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará. Esta palabra se la dijo Dios a Josué. Josué fue aquel hombre instalado o escogido por Dios para ser el sucesor de Moisés, ¿sí? Pero como te digo, estos grandes hombres de Dios siempre estaban y buscaban la presencia de Dios. ¿Para qué? Para encontrar respuesta de Dios. Josué llegó un momento en que decía, Padre, ¿será que yo puedo lograr eso que tú me estás mandando? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien para con este pueblo? El pueblo murmuraba, el pueblo dudaba de Josué, de que era el indicado, de que era el sucesor, de que era el siguiente líder que Dios había escogido. Y Josué se le vinieron todas esas cosas, esas preocupaciones. No, tenemos una falla técnica, pero bueno, yo creo que ya estamos de regreso prontamente con el evangelista Jormandiel Mogollón en cuanto a su tema, el tema que estamos tratando hoy, que de verdad es de mucha importancia para nosotros y pues, de predecir realmente lo que se nos está mostrando, lo que se nos quiere notificar en estos momentos. Así es que vamos a continuación con el evangelista Jormandiel.
Y como te decía, fue allí donde el Padre Celestial le dijo esas palabras a Josué. Le estaba queriendo decir a Josué que él, que él estaba con él, porque Josué en algún momento de su vida, de su encomienda, dudó de si él era el escogido, ¿sí? Y también vemos en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, allí fue donde Jehová le dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo y iré contigo a donde quiera que vayas. Eso se lo dijo el Padre Celestial a Josué, porque Josué estaba en pleno preparativo para la conquista. Josué ya estaba a punto de llegar a esa tierra prometida, a esa tierra donde fluía leche y miel, ¿sí? Pero sin embargo, Josué siempre buscaba la presencia y en la presencia encontraba la respuesta. En la presencia, Josué le decía, Padre, aquí estoy en tu presencia, revélame si vamos bien, si estoy haciendo lo correcto, si vamos a poder lograr. Josué tenía la función de llevar a aquel pueblo a esa tierra prometida y lo logró, pero muchas veces Dios ya nos dio la victoria, pero dentro del camino van a venir obstáculos y es allí donde necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos diga cómo sobrepasar esos obstáculos, cómo llegar, sobrepasar esos gigantes. Allí en la tierra prometida había gigantes, sí, pero Josué siempre tuvo la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento que aunque hubiera gigantes, obstáculos y cosas, él tenía el respaldo de Dios para conquistar esa tierra prometida. Entonces, mira la sabiduría, mira la humildad de Josué para reconocer y siempre ir a la presencia de Dios a consultar, a ver cómo iba en el camino, a ver si él era el indicado, a ver si lo estaba haciendo correcto, aunque dudaba, siempre estaba en la presencia de Dios, ¿sí? Para consultar, para rendirse totalmente hacia Él, para recibir estrategias, ¿sí? Recibir diseños para no actuar en su propia opinión, sino con las armas y las estrategias que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, he allí la presencia de Dios muy importante para eso, ¿sí? Es importante que nosotros estemos en constante comunión con Dios y en una constante estar sumergido allí en la presencia, porque allí Él nos va a hablar, Él nos va a dar las instrucciones, Él se va a revelar de manera sobrenatural a nuestras vidas y sobrepasaremos todos esos gigantes que de alguna u otra forma puedan venir a nuestra vida. Entonces, mira, algunas cosas o las cuales, digamos, tienen que ver con la presencia, mira, el diablo va a querer sacarte de la presencia de Dios o el enemigo, ¿sí? A través de circunstancias y cosas que suceden para impedir que tú sigas orando, por ejemplo. Sí, van a venir cosas, circunstancias que van a venir con esa intención de que tú sigas, de que tú, por ejemplo, dejes de orar. Y si dejas de orar, estarías dejando de estar en la presencia de Dios. Entonces, el enemigo es astuto, el enemigo anda, como dice su palabra, como león rugiente buscando a quien devorar y él te quiere devorar y una de las formas como quiere devorarte es sacándote de la presencia, porque si él dice, si lo saco de mi presencia, bueno, de la presencia de Dios, pues será más vulnerable, será más fácil de derrumbarlo, ¿sí? Eso sucedió con Adán y Eva, sí, cuando ellos estaban en la presencia en el Edén, allí lo tenían todo, pero cuando hicieron lo indebido delante de Dios, salieron en la presencia y las cosas comenzaron a fluir de una forma diferente, fue más difícil para ellos, ¿sí? Entonces, esa es una de las armas de las cuales el enemigo va a querer venir contra ti, es sacarte de la presencia de Dios. Lo segundo es que tú puedes estar en la presencia de Dios en todo lugar, en todo lugar. Por ejemplo, no sé, cocinando, haciendo lo que tú estés haciendo, quizás trabajando en una empresa, en una factoría. Donde tú quieras que estés, puedes estar conectado con la presencia de Dios. Por ejemplo, en mi caso particular, yo
hago deporte, salgo a trotar, a caminar, y mientras corro, troto, estoy allí en la presencia de Dios y allí estoy hablando con papá, estoy en constante comunión con Él, ¿sí? La presencia de Dios impide que todo ataque y argumento del diablo te toque, como te digo. El enemigo va a querer venir con ataques, ¿sí? Con argumentos como que, bueno, ya esto no se va a poder dar, lo que el Padre te dijo, esa promesa que te dijo, a donde ibas a ir, esa tierra prometida que, 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 que él había dicho, por ejemplo, para los israelitas, ¿sí? Los israelitas, el pueblo de Josué, sabían que iban a conquistar, ¿sí? Sabían que iban a conquistar, ¿sí? Pero sus familiares, muchos dudaban y decían, ¿será que ellos van a lograrlo? ¿Será que van a entrar a esa tierra prometida? ¿Sí? Entonces el enemigo va a querer venir con argumentos y con ataques para sacarte de la presencia de Dios, sacarte de la presencia de Dios. Como te digo, si Él te saca de la presencia, estamos prácticamente vencidos, ¿sí? En la presencia de Dios se va todo luto y ofensa. En la presencia de Dios se va, mi amado hermano, todo luto y ofensa. Muchas veces, como te digo, pasamos por situaciones, perdemos algún familiar, algún ser querido, por ejemplo, y eso yo sé que es doloroso por algún momento, pero ese luto no puede estar en nosotros toda la vida, ¿sí? En la presencia de Dios ese luto se tiene que ir, ese dolor, ese sufrimiento tiene que ir, no que no sintamos el dolor, aquella pérdida de aquel familiar, lo seguimos queriendo, lo recordamos, le amamos, ¿sí? Y sabemos y tenemos la revelación que Él está allí en las moradas de nuestro Padre Celestial, pero ese luto no puede estar en nosotros todo el tiempo, toda la vida. Entonces allí en la presencia Dios nos quita ese luto, ¿sí? Y toda ofensa, a veces recibimos ofensas, ¿sí? De una u otra persona, de las personas que menos esperamos, pero allí en la presencia Dios nos sana de todas nuestras heridas, las ofensas se van, perdonamos a aquel que nos ofendió, ¿sí? Así de sencillo. Lo que llena cualquier vacío es la presencia de Dios. Sí, muchas personas están en el mundo, ¿sí? Buscando llenar algún vacío, falta de amor, quieren sentirse amados, se sienten solos y buscan estar al lado de una persona para llenar ese vacío, para sentirse amados, sí, de alguna u otra forma. Pero esa fuente de amor la tenemos en Yeshua, en nuestro Padre Celestial, y es allí en la presencia donde ese vacío que podamos tener se tiene que ir y todo, y Dios nos revela su amor perfecto para con nosotros. Dios nos revela todo lo que necesitamos y todo vacío se tiene que ir. En la presencia de Dios se disuelve todo problema y obstáculo, mi amado hermano, ¿sí? Todos pasamos por problemas, enfrentamos obstáculos. Y te puedo decir, una de las herramientas más eficaces para vencer todo obstáculo y todo problema es en la presencia de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo, mi amado hermano, en la presencia? Bueno, mantente allí en constante oración, mantente allí en constante oración y podrás ver cómo el problema se va, cómo los obstáculos los sobrepasas sobrenaturalmente, fácilmente, ¿sí? No estamos exentos de obstáculos, como te digo, pero en la presencia podremos ver cómo superar fácilmente esos obstáculos, ¿sí? Y finalmente, quería comentarte, ¿sí? Tú dirás, pero ¿dónde y con quién habita la presencia de Dios? ¿Sí? Bueno, te quiero dar esta revelación que está en Isaías 57:15. Dice, porque así dijo Jehová, el alto y sublime, ¿sí? El que habita la eternidad, ¿sí? Y cuyo nombre es el santo, ¿sí? Yo habito en la altura y en la santidad, ¿sí? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿dónde y con quién habita la presencia de Dios? Bueno, Él habita en donde hay santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí? Entonces, por eso te digo, nosotros debemos ser santos, como Él dice, ser santos porque yo soy santo. Y como dice su palabra, sin santidad es imposible ver a Dios. Entonces, Él habita allí donde hay santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, aquel que dice, aquel que se derrama su corazón, derrama en la presencia del Padre y es humilde de espíritu para ser enseñado, para recibir instrucción, para que se vaya toda soberbia, toda altivez,
todo orgullo. Eso significa ser humilde de espíritu, no humilde materialmente o que vamos a ser mansos, sumisos, no, sino humildes ante el Padre Celestial, con mucho temor y temblor, reconocerlo a Él en todos nuestros actos y nuestras acciones. Así que pues ya finalizamos, te bendigo, te envío un fuerte abrazo. Y quiero declarar la presencia de Dios para contigo, para con tu vida en esta mañana, durante la tarde, que la presencia de Dios, así como fue con Moisés y con Josué, vaya contigo en todo momento. Así que te bendigo. Chao, chao. Bendiciones.